¿Continua o alterna? Muchos años han pasado ya desde aquella antigua batalla electrizante entre el uso de la corriente continua frente al uso de la corriente alterna para el transporte de energía eléctrica. Pero lo cierto es que a día de hoy sabemos que es necesaria la combinación de ambas para muchísimas aplicaciones. Hoy vamos a hablar de todas estas cuestiones desde un punto de vista técnico e histórico. Así que si quieres saber más sobre todo esto, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. La corriente continua tampoco nos es tan rara ni tan extraña, está en nuestros dispositivos electrónicos como el ordenador o el teléfono. De hecho, pues el cacharrillo que utilizamos para conectarlo a la pared, esa fuente de alimentación, básicamente lo que nos hace es reducir la tensión, sí, pero también pasar de la corriente alterna que nos llega a la corriente alterna que estos consumen. Así que de todas formas lo que vamos a hablar en este vídeo es del transporte de energía eléctrica en corriente continua. Grandísimas potencias, a alta tensión. Y precisamente las tecnologías de corriente continua a alta tensión están ya a día de hoy muy consolidadas, aunque a lo mejor no las veamos cada vez que vemos una línea de alta tensión por la calle, pero están muy consolidadas desde que se hiciera el primer enlace de alta tensión en corriente continua en el 1954, que unía la isla de Gotland con Suecia. Desde los 20 megavatios de potencia que era capaz de transportar este enlace en corriente continua a unos 100 kilovoltios, es decir, 100.000 voltios de tensión continua también, se han hecho distintas ampliaciones que se corresponden con el avance de esta tecnología y el avance también de sistemas complementarios de electrónica de potencia, que hablaremos un poquito más tarde de ello. Estas ampliaciones han dado lugar a que actualmente se tengan 3 enlaces distintos de corriente continua de alta tensión con una capacidad de transporte combinada de 260 megavatios a 150 kilovoltios de tensión continua. Pero este es solo un ejemplo de los más de 100 proyectos que se han ejecutado en el mundo utilizando esta tecnología. Las instalaciones de corriente continua de alta tensión tienen como principales ventajas la reducción en las pérdidas energéticas con respecto a las de corriente alterna. Además, en este caso la inversión económica es inferior porque tienen una estructura más sencilla y necesitan menos cableado. Vamos a verlo poco a poco. Es muy importante tener en cuenta que tanto la generación de energía eléctrica como los consumos se hacen fundamentalmente en alterna. Hay excepciones, como en todo. Los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, generan en corriente continua y, como comentábamos antes, nuestros dispositivos electrónicos o cargas específicamente diseñadas para ello consumen en corriente continua también. Pero, por lo general, se utiliza corriente alterna. Entonces, cuando nosotros queremos integrar en nuestro sistema eléctrico de potencia un enlace de corriente continua de alta tensión, ¿qué hacemos? Bueno, pues la energía que se genera en corriente alterna se convierte a continua mediante un convertidor. Esto es electrónica de potencia. Para convertirlo a corriente continua, este proceso se llama rectificar y por eso el convertidor que rectifica se llama rectificador. Ya ven que no nos comemos el tarro con los nombres. La verdad es que no hay mucha originalidad aquí. Bien, una vez tenemos todo en corriente continua, se transporta por esa línea de alta tensión de corriente continua y llega al punto en el que queremos pasarlo a corriente alterna. Bueno, ponemos otro convertidor, pero al revés, que se va a llamar inversor. Y ya tenemos de nuevo la corriente alterna para llevar a nuestros hogares. Las líneas de transporte de energía eléctrica en corriente continua de alta tensión tienen muchas ventajas en ciertas aplicaciones y son una herramienta muy útil para los sistemas eléctricos. A la hora de transportar grandes cantidades de energía eléctrica, por ejemplo, a través de largas distancias, como en el caso de a lo mejor una central hidroeléctrica muy remota, este tipo de tecnología es mucho más económica que las de corriente alterna. Y esto se debe a que su configuración es normalmente bipolar, es decir, que va de un punto a otro en una única dirección la transferencia de potencia. Y se necesita en este caso 1/3 de los conductores que serían necesarios en un circuito de corriente alterna trifásico equivalente al de corriente continua. Pero no se debe solo a eso, sino que además la capacidad de transporte por megavatio hora es muy inferior. Y esto es porque en corriente continua la potencia se transporta de polo a polo, en una sola dirección, de comienzo a final de la línea. Y nos evitamos de esta manera pues, los flujos de potencia en anillo que se dan en los circuitos de corriente alterna. Esto quiere decir esa parte de la potencia que nos viene reflejada en dirección opuesta a la carga y que nos disminuye la capacidad de transporte útil de la línea, porque nosotros lo que queremos es ir hacia la carga y no para atrás, ¿vale? Sin embargo, ese cable tiene pues
una potencia concreta que es capaz de transportar como máximo. Si estamos llevando potencia en dirección opuesta, la que tenemos que llevar en la dirección correcta, pues será menor. No tendremos tantísimo espacio, entre comillas, para nosotros transportar potencia útil hasta las cargas. En el caso de conductores enterrados o submarinos, también vemos que la corriente continua da un pasito más allá que la corriente alterna. Y esto es precisamente por el efecto capacitivo, que es mayor en las líneas de corriente alterna que en las líneas de corriente continua. En última instancia, esto implica que la corriente continua para conductores subterráneos o submarinos va a poder transportar más potencia y de forma más eficiente. Y estos de efectos capacitivos nos hacen referencia a la acumulación de cargas residuales, que esto pues en transporte de energía eléctrica se consideran pérdidas, porque nuestro objetivo es transportar la energía y no que se acumule un residuo, en circuitos formados por dos conductores o más. Como las líneas de corriente continua no necesitan estar conformadas por redes trifásicas, como ocurre en la corriente alterna, por el funcionamiento de los motores y de los generadores, nos evitamos o reducimos mucho este tipo de efectos adversos. Este efecto capacitivo se reduce. Una aplicación muy útil en el uso de sistemas de corriente continua de alta tensión con cables submarinos puede ser la interconexión de parques eólicos marinos u otras instalaciones marinas también. O también la interconexión de islas, como la mencionada Gotland en aquel primer enlace de corriente continua en Suecia, o como en el caso de las Islas Canarias, los enlaces de corriente continua submarinos que se están planteando. Además, también gracias al control dinámico de tensión que ofrecen y la capacidad de arranque autógeno, que esto es la capacidad por la que una central eléctrica puede restablecerse sin depender de la red eléctrica en sí misma, los sistemas de corriente continua se convierten en una tecnología ideal, al fin y al cabo, para sistemas eléctricos débiles, como estos sistemas insulares que estamos hablando. Así, gracias a las nuevas tecnologías, podemos ver cómo cada vez aumentan más las ventajas que podemos obtener de la corriente continua en complemento con la corriente alterna para el sistema eléctrico de potencia de un país. Tiempo atrás quedó pues aquella batalla, aquel episodio de la historia llamado la Guerra de las Corrientes, que pretendía imponer comercialmente el uso de la corriente alterna o el de la corriente continua en su momento. Pero ¿en qué contexto se desarrolló todo esto? ¿Cómo fue la que se llama Segunda Revolución Industrial? Vamos a pasarnos por el canal El Cubil de Peter para que nos cuente un poquito más sobre esta historia. ¡Hey! ¿Qué tal, Rubén? Pues sí, en el momento en el que se insertó todo este conjunto de cambios en la industria eléctrica fue lo que se conoce a nivel histórico como Segunda Revolución Industrial, desarrollada como fenómeno global entre los años finales del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. Esta implicó una serie de cambios fundamentales en la forma de concebir el mundo, no solo a nivel tecnológico, sino también social, político y económico. Para hilar con lo que os ha explicado Rubén, a nivel tecnológico, además de la sustitución del vapor por la electricidad como energía, se dio un progresivo abandono del carbón como fuente energética en favor del petróleo, el famoso oro negro. Junto con el perfeccionamiento de las técnicas metalúrgicas y siderúrgicas, también se desarrolló sectores clave como el químico, del que se derivaría el farmacéutico, por ejemplo. También tuvieron lugar multitud de invenciones, entre las que destaca el motor de combustión interna, que llevaría aparejado la irrupción como medio de transporte de los automóviles, siendo los primeros prototipos desarrollados por Karl Benz en Alemania. A nivel económico, también nació el fenómeno conocido como colonialismo, derivado de la necesidad de las naciones industriales de colocar sus productos en mercados exteriores. Esto hizo que las colonias fuesen utilizadas para colocar en ellas dichos excedentes y de paso extraer a su vez sus materias primas para continuar y asegurar el progreso industrial en las propias metrópolis. Además, unido a esto, se siguió consolidando el capitalismo como sistema y modo de producción a nivel mundial, dando lugar a lo que se conoce como capitalismo financiero, del que se derivaron las primeras concentraciones monopolísticas en sectores clave, como por ejemplo el ya mencionado eléctrico, generando una guerra abierta entre empresarios por el control absoluto de los mismos. A nivel social se gestó una nueva estructura de organización, formada por una pequeña élite dominada por la burguesía, dueña de las fábricas y también de los medios de producción, un grupo intermedio de trabajadores de profesiones liberales como médicos, profesores o científicos, y una mayoría formada por obreros asalariados que acabaron por constituir el proletariado industrial. Las desigualdades sociales y las duras condiciones de vida impuestas a estos trabajadores determinaron la formación a partir del último tercio del siglo XIX del movimiento obrero, que lucharía por conseguir unas condiciones de trabajo y de vida dignas, estando estas reivindicaciones íntimamente relacionadas con los postulados socialistas planteados
planteados por Karl Marx y Friedrich Engels en obras como El Capital o El Manifiesto Comunista. Y por último, a nivel político, la lucha por conseguir la hegemonía global tras el desarrollo del colonialismo desembocaría en la aparición del imperialismo, un sistema que sometía a las colonias, especialmente en África y Asia, a las coordenadas geopolíticas y geoestratégicas de las metrópolis, considerando como inferiores en la gran mayoría de las ocasiones a sus poblaciones nativas. Esta competencia a todos los niveles entre naciones generó lo que se conoce como carrera de armamento, en la que se orientó y se subordinó la producción y desarrollo industrial hacia sectores relacionados con la guerra, como el naval, el químico o el propiamente armamentístico. Esta escalada de tensión desde el último tercio del siglo XIX, especialmente entre Alemania, Francia e Inglaterra, acabaría por reventar en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y una vez matizado esto, te devuelvo la palabra, Rubén. Muchísimas gracias, Peter. Con esto enlazamos. ¿Corriente continua o corriente alterna? Pues hoy, con el paso de las décadas, sabemos que la respuesta no es tan de blanco o negro como la que se planteaban a principios del siglo XX. Hemos vivido más de un siglo de revolución en el ámbito de la energía, en el que la corriente alterna ha dominado la escena, haciendo justicia a aquellas palabras que un día dijo Tesla. El presente es suyo, dijo él, pero el futuro me pertenece. Sin embargo, la corriente continua ha adquirido un papel muy importante desde hace ya unas décadas, y esta vez vuelve para quedarse. Espero que les haya resultado interesante este tema. Comenten por aquí abajo qué opinan y qué otras curiosidades saben sobre esto, aprendamos entre todos. Este vídeo forma parte de una colaboración con El Cubil de Peter, así que para ver la segunda parte, que habla sobre las curiosidades históricas más sorprendentes de la Guerra de las Corrientes, pásense por allí y suscríbanse para ver más vídeos interesantes de historia. Muy recomendable. Nosotros, pues para más ciencia, para más ingeniería y para más curiosidades, como siempre, sígueme la corriente. Continua o alterna, o de Thomas o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.